Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema sobre supersticiones. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan pertinente, supersticiones. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Un saludo, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. En esta noche, hermanos, vamos a comenzar una serie de programas en el cual un servidor voy a estar dialogando con los hermanos que nos escuchan, con los radioyentes, ¿verdad?, sobre diferentes temas. Por eso posiblemente va a oír usted en estos programas un monólogo de mi parte, porque quiero introducirme a unos temas y quiero hacer y aclarar y puntualizar diferentes aspectos de temas que me inquietan dentro del pueblo de Dios, el pueblo cristiano, y qué acercamientos tenemos que dar a la luz de las Escrituras. Por eso empecé con un tema que creo que hace varios años discutimos, supersticiones, porque nos damos cuenta que todavía muchos hermanos viven en las trampas de las supersticiones, en las mentiras de las supersticiones. Y queremos que los hermanos vayan entendiendo que en cierta medida las supersticiones están unidas a un proceso o a un énfasis idolátrico. El doctor Koch, cristiano, psiquiatra, creo que ya falleció, define o habla de la superstición como una actitud religiosa, es un temor a una divinidad o algo que va a ocurrir, pero separado del Dios verdadero y a veces o regularmente opuesto a sus mandatos, ya que implica algunas acciones y decisiones insensatas y aún criminales en ciertas ocasiones. Y nosotros pues vamos a tomar ese camino de la insensatez y de lo criminal, como menciona el doctor Koch, para que veamos hasta dónde pueden llegar las supersticiones. Tenemos las supersticiones insensatas con el número 13, ¿verdad? Por eso el 95% de los edificios, y digo 95 porque ya he visto edificios con el número 13, pero el 95% de los edificios que tienen más de 13 pisos, el piso 12 brinca al 14 en los ascensores, lo cual implica una victoria dentro de la cultura del concepto de la superstición en relación a un número. Y le llamamos insensatez porque es totalmente insensato, totalmente ridículo que exista un número con mal agüero, que exista un número con mala hazaña, hermano, que exista un número que esté maldito. Pero muchas personas consideran que es así y arrastran a un sinnúmero de ignorantes a ese concepto. Lo mismo ocurre con los gatos negros, con abrir una sombrilla dentro de un lugar con techo, o cerrado, mejor dicho, pasar debajo de una escalera, romper un cristal o un espejo, mejor dicho, que trae un sinnúmero de años de
del concepto de la mala suerte, que es otra superstición. ¿Qué es la suerte? La suerte no existe, hermano. La suerte nunca ha existido. La Biblia dice que Dios controla todas las cosas, que en el regazo se echa lo que se va a escoger, pero que de Jehová es la decisión, dice la Escritura. Y los conceptos de suerte son conceptos insensatos. Son conceptos que se van del mundo de la razón e insinúan que Dios no tiene el control de muchas cosas. Son conceptos que blasfeman a Dios. Ahora, muchas de las supersticiones están unidas también al oculto, al ocultismo, a lo que conocemos como el mundo de la magia, el mundo de la brujería. Y entonces comienza el concepto, y esto es muy importante, de las brujerías y los encantos. Lo que en Puerto Rico llamamos fufú, ¿verdad? O echarle un brujo a alguien. Todo eso, hermanos, es mentira. El ser humano no tiene poder de controlar la naturaleza, ni controlar otro ser humano mediante magia. El control de la naturaleza le pertenece a Dios. Pero muchos, influenciados por Hollywood, por películas como The Omen, El Exorcista, creen que el hombre puede derribar árboles, que Satanás tiene la capacidad de darle un poder al hombre sobrehumano. Y entonces crean esos conceptos de superstición que poco a poco van apoderándose de la mente aún de creyentes. Por años, en las películas de vampiros, las películas de terror relacionadas con Drácula y el vampiro, por años, se inculcaba a la gente que Drácula huía de la señal de la cruz. Y si usted tenía una cruz y se le enseñaba al vampiro, pues el vampiro salía, ¿verdad?, volando o corriendo, lo que sea, ¿verdad? Y puede ser que usted haya visto, como yo vi muchas de esas películas y le divertían mucho. Pero lo que hay detrás es el concepto de superstición, que un objeto, escuche bien, un objeto inanimado puede alejar el mal. Esa es la superstición que está ahí. Y entonces el ajo combinado con la cruz podía alejar el mal que era representado en Drácula el vampiro. Pues mire, muchos cristianos no creen eso, ¿verdad? Definitivamente. Pero el concepto de la superstición con un objeto inanimado puede alejar el mal, sí lo creen. Y entonces usted ve muchos cristianos, no sé si todavía está la práctica, porque creo que se ha perdido ya bastante, tenían Biblias abiertas en sus casas, en medio de la sala, como si eso alejara a los demonios, cosas así. Yo oí relatos de personas que estaban durmiendo y de momento se despertaban y estaban como asfixiados. Mire, ese fue un relato que yo oí. Y estaba asfixiado y de momento un manto negro lo cubría. Ese era el testimonio, yo. Y el manto negro lo cubría y asfixiado y de momento así, como una película de Hollywood, te estiró la mano y tenía una Biblia en la mesita de noche y le enseñó la Biblia al manto negro y el manto negro se fue. Supersticiones. Idolatría. Y me gustaría que leyéramos un pasaje en esta noche para seguir esta discusión en Primera de Corintios capítulo 8 versículos del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento.
El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Mire qué interesante lo que dice el apóstol Pablo aquí. Y está hablando, ¿verdad?, de lo sacrificado a los ídolos, está hablando del concepto de la conciencia, pero tiene una verdad que no podemos esquivar, no podemos obviar. Y es que los ídolos nada son, hermano. La suerte, que sería vista como un ídolo, por ahí no está suelta a ver que a quién se le pega, para que esa persona, pues yo no sé, tenga beneficio de ese concepto de la suerte. O esa combinación de números, esa cábala que hacen algunos, ¿verdad? Que sueñan un número y pues déjame jugar el número, como si eso fuera así. Todas esas cosas, hermanos, son supersticiones. Ídolos, mentiras. El relato que le hice ahora, ¿verdad?, de tomar la Biblia así y como que asustar a la gente, como la cruz contra Drácula, supersticiones. Escuchen lo que le voy a decir ahora. Y esto es muy importante. Ungir las casas. No, mire, que compré una casa y quiero que la unjan. ¿Y qué usted cree que va a pasar cuando la ungen, hermano? Nada va a pasar. Si la casa tiene cucaracha, pues la cucaracha te comerá el aceite que tienen en la esquinita. Nada va a pasar. Estamos como Roma, que bautiza las cosas, igual que Roma. Volvimos a Roma sin un papa, pero volvimos a Roma, a las supersticiones de Roma. Nada de eso va a pasar. Pero entonces, en nuestra autosugestión, la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas, pues creemos que vemos sombras, que vemos que no vemos. Lo mismo ocurre, hermano, con el concepto de maldición. Con el concepto de maldición. Y mire qué interesante. Yo hace poco porque, ¿verdad? Ayer fue el día de la Reforma, pero para otros fue Halloween, ¿verdad? Que unos disque sacerdotes de Satanás, yo no sé, en un estado de Estados Unidos, escuche esto, maldijeron los disfraces de un grupo de niños, o los disfraces que se iban a poner los niños, y esas maldiciones afectaron a los niños. Hermano, eso es superstición. Ningún ser humano puede maldecir nada. Nada. Ninguna tela, sea poliéster, algodón, lana, la que sea, ¿verdad? Ninguna tela puede recibir maldición y acampar, ¿verdad? Y en ella está depositada una maldición. Lo único que puede haber es un mal olor que usted lo resuelve con una lavadora, pero más nada. Entonces, usted ve esos relatos fantásticos, que se convierten en leyendas urbanas, y los cristianos se lo creen, relatos como que, hermano, yo compré esta estatuita, una estatuita boba esa de adorno, así, media griega que ponen en las casas, ¿verdad? Y al otro día apareció en el otro lado, hermano. Los objetos inanimados no tienen... ¿Qué dice la Biblia?
Tienen ojos y no ven. Tienen brazos, tienen manos y no palpan. Tienen oídos y no oyen. Tienen piernas y no caminan. Pero la gente alimenta el concepto de la superstición. Entonces tenemos libros en las librerías cristianas. ¿Cómo librarte de una maldición generacional? Mire, ese concepto de maldición generacional viene de la brujería. Viene del ocultismo. El que cree en maldiciones generacionales dentro de la comunidad cristiana cree en brujería. Cree en supersticiones que son abominación a Dios. ¿Oyó? Y déjeme aclarar que aunque eso viene de la brujería, tampoco existen, ¿oyó? Porque el hombre no tiene ese poder. Satanás no tiene ese poder, hermano. Satanás funciona y sus demonios a través del pecado del hombre. Nos quieren vender oraciones en libros, ¿verdad? Oraciones como mantras hinduistas para librar maldiciones generacionales. Mira, hermano, eso es idolatría, superstición, abominación a Dios. No existe eso. ¿Oyó? Los ídolos, dice el apóstol Pablo, nada son. Hay un solo Dios que controla todo. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Mire, 1 Corintios 8, mire cómo dice. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual, dice como, mire lo que dice, del cual proceden todas las cosas. ¿Oyó? Todas las cosas. Dios es el que salva, Dios es el que condena, Dios es el que castiga, Dios es el que restaura. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Mire qué fácil habla el apóstol Pablo. Y antes de decir esas dos versículos, esas dos frases tremendas, en ese versículo 6, nos dijo que los ídolos nada son. Nada son. Pero quieren asustarnos. Por ejemplo, ayer Halloween, esa bobada de Halloween, esa tontería de Halloween. Supe de iglesias haciendo cadenas de oración, pero hermano, Satanás no tiene más poder ayer que hoy, ¿o yo? Satanás no es dueño aquí de fecha. Creo que hoy es el Día de los Muertos en México, si no me equivoco, hoy. Mañana es el Día de los Muertos en el sentido de los antepasados que murieron. Pero en México y en muchas áreas de Latinoamérica, el Día de los Muertos. Entonces muchos cristianos ven eso como un día diabólico. ¿Cómo que un día diabólico, hermano? Satanás aquí no es dueño de ningún día. De nada. Que la gente, pues allá la gente con su pecado. Allá ellos. Pero los demonios no están más poderosos ese día que otro día. Pero usted ve gente, mire, cristianos que lo que falta es que en Halloween se metan debajo de una cama. O se pongan en los sótanos, las casas que tengan sótanos, ¿verdad? O en los áticos, las casas que tengan arriba, yo no sé qué. En Puerto Rico no hay, muy rara la casa que tenga sótano. Oiga. Y unos miedos, y ese día, y hay que hacer cadena de oración, ¿para qué? Dios es dueño de todo. De todo. Y esas son supersticiones, idolatrías, que quieren meterle al pueblo cristiano. Y nosotros tenemos que estar claros en eso. No, que ese día los sacerdotes, yo no sé qué, de Satanás, y Inglaterra, y esto y lo otro, allá ellos, hagan lo que les dé la gana. No, que cogen unas piedras, y que las piedras se quedarán como piedras, hermano.
Porque el ser humano no tiene poder sobre eso, sobre los elementos. Dios es el creador, dice la Biblia. Mire lo que dice Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Búsquelo allá, por eso le digo que siempre tenga su Biblia. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, no solamente Dios creó todas las cosas, sino que Él las sustenta. Y usted me va a decir a mí que un sacerdotito bobo de esos, pagano, en una esquina en Inglaterra, rodeado con 5 zánganos adicionales y bobotes, van a controlar aquí el mundo espiritual, o va a hacer llover, Miren, hermanos, ¿qué está pasando? Supersticiones. Cristianos que creen en fantasmas. Hermanos, los fantasmas no existen. Entonces se ponen a ver los relatos de Discovery. Discovery tiene un canal que se supone que sea científico, ¿verdad? Relatos de ultratumba. Y gente relatando que está en un apartamento, compraron una casa y aparece una niña llorando. Esos son embustes, hermano. Esos son mentiras. No, pero esa gente también mienten. Porque mire, usted no ha oído la frase que con el dinero baila el mono. Pues claro, le ofrecen una cantidad, usted dice no solamente que vio fantasma, que vio un ejército. Así que las cosas nosotros las tenemos que poner en perspectiva según la Escritura. Los ídolos nada son, y todas las cosas Dios las controla. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Así que tenemos que estar claros que los conceptos de superstición son conceptos demenciales, pero también conceptos criminales, porque ha habido asesinatos por la superstición. El doctor Koch narra de una joven que por 3 semanas estuvo casada, recién casada, y en la comarca que vivía, creo que era en Alemania, vino una epidemia sobre las vacas, y la gente decía que ella era bruja. Oye, la gente le cayó y por poco la matan. Un acto criminal de agresión por supersticiones. Los conceptos del chupacabra, mire, esos son supersticiones, hermano. Y cristianos todavía admitiendo todas esas cosas. Tengo muchas preguntas, pero yo sabía que este tema iba a despertar muchas preguntas, así que vamos a escoger, a ver si podemos. Tengo una del señor Figueroa de Carolina. Él pregunta si los magos en Egipto crearon vida cuando convirtieron las varas en una serpiente. Pues claro que no, hermano. Los magos en Egipto lo que hicieron fue un truco. Un truco. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el único que puede crear vida. Dios es el único que puede crear vida. Crear ADN, crear todo lo que tiene que células, lo que conlleva la vida. Solamente Dios puede hacerlo. Satanás no tiene ese poder de crear vida, de resucitar a nadie, de crear serpientes. Eso fue un truco de los magos. Y esas cosas tenemos que tenerlas claras. Claras. Porque si nosotros le adjudicamos a Satanás un poder que la Biblia no dice, más engañados vamos a estar. Y más gloria le damos a Satanás sin creer y sin adorarle. Otros preguntan, Álida Gómez de Carolina, que si los espiritistas existen. Bueno, los espiritistas, los medium espiritistas existen. Ahora, que se comuniquen con alguien, mire, eso son mentiras. A principios del siglo XX, al principio del siglo XX, surgió un mago muy famoso, que de ahí es la base de la magia moderna, Houdini. Y Houdini, que era húngaro, su madre muere, y él decide comunicarse con su madre a través de los espiritistas. Pero como era mago, y era un hombre de trucos,
se da cuenta que los espiritistas lo están engañando. Oiga, y decidió ir a cada sesión espiritista y desenmascarar a los espiritistas a tal nivel que para esa época, a principios del siglo XX, para esa época, ofreció una recompensa de $25,000, que todavía son un montón de chavos, $25,000 al espiritista que demostrara que se comunicaba con el otro mundo. Nadie lo ha cobrado. Porque eso son mentiras, hermano. Pero la gente se deja llevar por los trucos. La gente débil de mente cree en esas cosas. Y caen en esas mentiras y esas supersticiones. Aquí, hermano Alberto Espada de Coamo. Esta pregunta es bien interesante porque es muy cultural, es una pregunta muy cultural. Si es cierto que la mano de azabache salva al bebé de la maldad y del mal ojo. Mire, eso son supersticiones. Usted sabe la mano de azabache esa, una manita negra que le ponen a los bebés, eso se ha perdido también bastante. Eso se ha perdido también. Pero venía con la teoría de que eso privaba al bebé de mal de ojo. ¿Mal de ojo de qué? Supersticiones y tonterías. Usted no le ponga a su bebé eso, porque es un acto de idolatría. Si usted cree que eso le va a hablar de mal de ojo, si cree que es una prendita boba, eso no es ningún problema. Es bobería, hermano. Las cosas inanimadas no tienen poder, ¿o yo? Y esas cosas tienen que estar claras. Una silla no está maldita, ni un carro está maldito. Mira, hermano, eso no es verdad. Eso lo cree la brujería. Ah, mira que esa casa está encantada. Mira, muchacho, que ese cuarto ahí aparece. Eso son mentiras. Y el cristiano que cree en eso está en el pecado de idolatría y de hechicería. ¿Oyó? Porque creen en la mentira y le tiemblan las rodillas ante esas cosas. Tengo aquí hermano Wilfredo Carrión de Caguas. Él pregunta que si una iglesia tiene que ser de avivamiento para ser del Señor. Pues no, claro que no. Claro que no. Es un nombre nuevo, eso de avivamiento. ¿Dónde la Biblia habla de iglesia primitiva de avivamiento? En ningún sitio. Tengo una pregunta aquí bien interesante. ¿Por qué dice que Aarón echa suerte? Mire, eso es una buena pregunta, yo hermano. Porque cuando la Biblia habla que se echaba suerte, usted tiene que seguir leyendo el contexto. El contexto dice que Dios era el que decidía. El concepto de suerte para ellos es que ellos no sabían. ¿En quién cae? Exacto, en lo que se iba a decidir. Ellos no sabían. Pero la Biblia dice que Dios era el que decidía. O sea, la suerte no existía, no era ahí a lo loco a ver qué sale. Ellos establecían que mediante el método que ellos utilizaban, Dios decidía. Dios decidía. Creo que es de José Méndez de San Juan, que hay de Cristo que sanaba espíritus a las personas. Sí, pero Cristo sanaba, claro que sacaba demonios Cristo. Eso no es la discusión aquí. Yo estoy hablando de supersticiones. ¿Oyó? Yo no estoy hablando de que si los demonios... Claro que Cristo sacaba demonios. Si Cristo era Dios. Dice que hay que cuando Cristo caminaba sobre el mar, que sus apóstoles creyeran que era un fantasma. Para que usted vea que los apóstoles todavía estaban atrasados en muchas de las cosas que pensaban. ¿Oyó? Todavía tenían conceptos equivocados y por eso tuvieron que estar 3 años y medio con Cristo aprendiendo. Esa es una excelente pregunta del hermano José Méndez. ¿Oyó? Que dice la Biblia que los apóstoles creían que era un fantasma cuando venía así por la noche, porque eran conceptos equivocados que tenían los apóstoles. Pero por eso era que estaban siendo enseñados por Cristo, para que Cristo le fuera eliminando todos esos conceptos equivocados que ellos tenían.
Por eso que usted ve que Pedro, cuando Cristo dice que va a ir al Gólgota, Pedro se le acerca, Señor, yo no puedo permitir eso. Mire el concepto equivocado de Pedro, que no entiende todavía que Cristo tenía que ir al Gólgota y al tercer día resucitar. No, eso no hay ningún problema, para que usted vea que habían creencias que eran equivocadas dentro del mundo de los apóstoles, dentro del mundo judío. Y Cristo venía a aclarar todas esas cosas. Pero cuando nosotros le damos un poder a las supersticiones que no tienen, cuando le cogemos miedo a esas cosas, entonces caemos en el pecado de idolatría. Entonces le damos la espalda a la soberanía de Dios. Y le decimos a Dios, Dios, tú no controlas todas las cosas. Entonces empezamos a hablar de maldiciones, y tenemos ideas preconcebidas de cómo deben ser las cosas. Yo me acuerdo cuando yo me crié en Santurce, en la calle Providencia, que ahora creo que es la Pellín Rodríguez, si no me equivoco. Oiga, y mi mamá era una mujer un poquito crédula, ¿verdad? Murió en el Señor, pero era un poquito crédula. Y ella, yo le decía a ella, pues imagínense, nos ponía a ver películas de terror y tonterías de esas. Y por la noche yo le decía pequeño, oye, mami, yo como que oí pasos. Y yo decía, ay, por favor, pero un día ella dice que oyó los pasos en la casa. No oyó nada, ni yo oí nada, estamos todos preconcebidos y preparados para ver cualquier bobería. Y queremos que aparecen pasos, no, eso no existe, hermano. Y los creyentes que viven con miedos, y los creyentes que viven como que si los demonios tuvieran un control, son creyentes que le están quitando la gloria a Dios y su soberanía. El apóstol Juan nos dice en Primera de Juan, quiero que me acompañen, Primera de Juan, porque aquí es importante lo que dice la Biblia, no lo que venga alguien a decirle, como los cuentos de Discovery, de cuentos de ultratumba y las estupideces esas. Oye, mire, usted escucha esto. Esos son los dientes míos de leche, ellos se cayeron hace rato, ¿yo? Y esos cuentos se los pueden hacer a otros. Primera de Juan 5, versículo 18. Mire cómo dice el apóstol Juan. Primera de Juan 5, versículo 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Y el maligno no le toca. Entonces, si usted está con concepto de que vinieron aquello y hicieron una maldición en aquella casa, un banco en el parque, ¿verdad? O que esa bola tiene una maldición, mire, hermano, usted está en las supersticiones y en las mentiras. Y está igual que los impíos del mundo que creen en esas tonterías. Pero cuando usted como creyente afirma la soberanía de Dios y dice como el apóstol Pablo que todas las cosas proceden de Dios y que los ídolos no son nada, entonces la cosa es diferente. Porque su vida espiritual va a ir escalando y va fortaleciéndose. Y nadie puede venirle a usted con un cuento. Porque Dios es el que es proclamado y Cristo el que declaramos como Rey de todas las cosas. Y acabamos con la criminalidad esa de las supersticiones y los miedos en los creyentes. Y buscando y qué, rompiendo maldiciones, generaciones. Mire qué mentira de la brujería y del ocultismo que se ha metido en la iglesia de Cristo. Mire qué cosa terrible. Mire qué ignorancia. Y cómo la gente cae en esa ignorancia. Y nos venden también oraciones en libros
para librar, oraciones para librar maldiciones generacionales. ¿Pero qué es esto aquí? Roma, que es un librito de ¿qué? De brujería pequeño que hay que vender ahora en las iglesias. Mire, en una ocasión yo estaba en un bazar de eso de libros y conseguí un libro muy raro de encantamientos de magia blanca. Y yo lo compré, todavía lo tengo en casa, un libro viejísimo, yo. Oiga, y yo estaba leyendo el libro y yo me moría de la risa. Yo me moría de la risa con los encantamientos. Y póngale esto y póngale lo otro. Esos son embustes. Hermano Ismael de Cagua, el día de Halloween se puede celebrar. Mire, hermano, es una cuestión de la conciencia. Mire, para mí es una tontería, ¿oyó? Es una tontería. El apóstol Pablo en ese capítulo nos habla de la conciencia. Ahora, que no me digan a mí que porque visten 5 nenes de yo no sé qué, de Batman y Superman, y están por un centro comercial recogiendo dulces, los demonios están detrás de esos niños. Mire, por favor, no seamos ignorantes, no seamos supersticiosos. Lo menos que le importa a Satanás son los disfraces. A Satanás lo que le importa es tu pecado. Y cómo destruir tu vida y destruir la vida del ser humano a través de su pecado. Esto es lo que le importa a Satanás. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Un saludo al hermano Pablo de Panamá, que nos está escuchando desde Panamá. Me está mandando aquí unos mensajitos. Así que Pablo, un abrazo, nuestro corresponsal allá en la bella República de Panamá, en la ciudad de Panamá. Un abrazo a nuestro hermano Pablo, presbiteriano de la ciudad de Panamá. En esta hora le pido al Señor que bendiga tu vida, le pido al Señor que bendiga tu hogar y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga ricamente.